Ya he hecho diferentes videos hablando de los rumores y leyendas que existen en torno al metro de la Ciudad de México, pero este sistema de transporte público cuenta con diferentes eventos ocurridos dentro de sus instalaciones. Por eso en este video te contaré otros rumores y leyendas del metro de la Ciudad de México. Así que ponte cómodo y que disfrutes del video. Musquis es una estación perteneciente a la línea B del metro de la Ciudad de México. Se encuentra ubicada en el Estado de México, para ser más precisos en el municipio de Ecatepec. El icono de la estación es el nombre del expresidente Melchor Musquis. Según se cuenta que hace tiempo, una niña perdió la vida en los andenes de la estación. A partir de este suceso, muchos usuarios relatan el haber tenido un encuentro con un espectro en forma de niña. Según los testimonios de estos usuarios, los encuentros con este ente son más en la noche, en horarios cuando el servicio está a punto de concluir. Pero la historia no termina aquí, ya que muchos trabajadores y ex trabajadores que han laborado en dicha estación cuentan sus anécdotas que cuando el servicio del metro había concluido, esta niña solía aparecerse caminando entre los andenes y pasillos. También otros contaban el hecho de que este supuesto ente les hacía travesuras a los trabajadores que se encontraban en turno. Según sus testimonios, objetos como sus instrumentos de trabajo eran movidos por este ente en forma de niña. Ellos aseguran que era como si esta niña tratara de jugar con ellos. Ahora hablaremos de la estación de Iztapalapa, la cual pertenece a la línea 8, ubicada en el oriente de la Ciudad de México. Su icono representa el sol, referencia a la ceremonia del fuego nuevo que se celebraba hace tiempo por los mexicas que habitaban en este sitio en el que hoy en día es la delegación Iztapalapa. Algo muy peculiar de esta estación es que se encuentra justo al lado de un panteón. Como sabemos, siempre que un cementerio se encuentra involucrado en las zonas, existirán demasiadas anécdotas de sucesos o encuentros sobrenaturales. Los relatos en torno a esta estación es que muchos usuarios aseguran la presencia de figuras espectrales como entes, tanto en los andenes como en los túneles cercanos. Otros testimonios incluso de trabajadores cuentan que han percibido lamentos, pasos y susurros en las inmediaciones de la estación. Según los rumores, estas actividades paranormales son más perceptibles a altas horas de la noche y más cuando el servicio está a punto de concluir. Otra leyenda cuenta que durante la construcción de la línea 12, para ser más preciso en el pasillo de correspondencia de Atlalilco, el cual conecta la línea 8 y 12, durante las excavaciones, los trabajadores encontraron supuestamente un enorme muro, el cual decidieron no derrumbar. Según la leyenda, llamaron a un grupo de arqueólogos que tras su investigación concluyeron que se trataba de una ruina oculta. Se dice que decidieron no divulgar el descubrimiento con el fin de saquear esta supuesta ruina. Lo más interesante es que dicho transbordo es conocido por ser el más largo en toda la red del metro, ya que según la página oficial del metro, mide 880 metros. Por este hecho, muchos aseguran que esta leyenda es verdadera, ya que según ellos, este transbordo se hizo así de grande para que rodeara y no dañara esta supuesta ruina. Cuenta la leyenda que entre la estación Atlalilco y Escuadrón 201 existe una estación fantasma. Según algunos usuarios, dicha estación sería llamada Axomulco. Otros comentan que se llamaría Año Juárez, cuya salida sería por la avenida con el mismo nombre, cerca del Eje 3. O también podría haberse llamado Eje 3 por su cercanía al mismo, pero al final esta supuesta estación fue abandonada, dejándola inconclusa. Cabe mencionar que entre Atlalilco y Escuadrón 201 sí podría haberse construido una estación más, ya que entre ambas estaciones existe una distancia algo considerable. Hablando de estaciones fantasmas, hay muchas personas que aseguran que la estación Tacubaya del lado de la línea 9 no iba a ser la última. Según la leyenda, Observatorio sería la última estación del recorrido de la línea 9 y fungiría como correspondencia entre la línea 1 y la 9. Supuestamente los rumores, dicha estación se encuentra construida y cuenta con el túnel que uniría ambas líneas, pero por algunas cuestiones, esta estación quedó inconclusa. Supuestamente en la actualidad, dicha estación se encuentra abandonada y es utilizada para almacenar los desechos de los trenes. Además, según la leyenda, se cuenta que algunos trabajadores en específico tienen acceso a esta estación solamente cuando el metro ya no se encuentra dando servicio. Ahora nos trasladamos a la estación Jamaica. En esta estación se cuenta que una mujer de aproximadamente 26 años salió a festejar con sus amigos ya que había cumplido años, tomando unas cuantas copas de más, y en estado de ebriedad decidieron utilizar el metro con el fin de seguir la fiesta en un antro. Pero mientras se encontraban esperando la llegada del tren, la mujer
cayó accidentalmente a las vías, mientras el tren salía del túnel, siendo arrollada por este. A causa de esto, se dice que a altas horas de la noche se pueden escuchar sus pasos y lamentos en los túneles de correspondencia de la estación, como también se cuenta que han logrado ver a esta mujer fantasma en los andenes, exactamente en el lugar donde supuestamente esta chica perdió el equilibrio y cayó a las vías. Contando todos estos rumores y leyendas, existen muchos misterios e historias muy interesantes de este medio de transporte. Dentro de estas historias que son contadas de usuario en usuario, se comenta una leyenda que en aquellos años, cuando todavía no había un buen servicio de seguridad en las instalaciones del metro, aproximadamente a las 2 de la tarde, que por lo general a esta hora la estación Merced se encuentra aglomerada de personas, un hombre en el andén estaba vestido de manera muy sospechosa. Según se cuenta, que se alcanzaba a ver que de sus bolsillos estaba chorreando una especie de líquido espeso de tono rojizo, por lo que cuando esta persona caminaba iba dejando marcas en el piso de los andenes. Al parecer, ese líquido se trataba de sangre que chorreaba de la parte inferior de su gabardina negra. Se dice que cuando fue detenido por las autoridades de aquella época, le encontraron las manos cercenadas de una mujer, las cuales tenía ocultas en los bolsillos de su gabardina negra. Dentro de todas las leyendas que tiene el metro, se cuenta que en la década de los 80s era muy regular escuchar rumores de amenazas de bomba. Fue tan constante el rumor de amenazas en el transporte público y sobre todo en el metro de la Ciudad de México, que como medida de seguridad se realizaban revisiones a todas las bolsas y maletas de los usuarios que ingresaban a las instalaciones del metro. Pero de igual forma, había momentos en donde se encontraban maletas o bultos sospechosos abandonados entre los pasillos, por lo que los policías de aquel entonces tenían que revisar las maletas o bolsas abandonadas cuidadosamente. Este proceso era llevado a cabo para identificar si el material o los objetos dentro eran peligrosos o no. Supuestamente en una ocasión el personal de seguridad quedó impactado, ya que en una de esas bolsas abandonadas encontraron a un feto. En otra leyenda se cuenta que dentro de los tantos reportes de estas maletas abandonadas encontraron una que contenía explosivos como dinamita y C4. Pero lo curioso es que eso no se queda ahí, ya que en la actualidad, según se cuenta, que ha habido usuarios que se han encontrado maletas abandonadas en los pasillos de las estaciones o incluso en los trenes. Dependiendo de la suerte del transeúnte, el contenido puede variar. Puede ser trapos sucios, basura, rollos de papel higiénico, un feto, pagos de rescate o, en el peor de los casos, un cuerpo descuartizado. Ahora, volviendo con el tema de la década de los 80s, se cuenta que en esta época surgió un asesino en el metro de la Ciudad de México. Aparentemente, durante algunas semanas, un hombre que nunca pudo ser identificado se dedicaba a frecuentar los andenes de diferentes estaciones del metro. Según su modus operandi, era pararse detrás de las personas que se encontraban esperando la llegada del tren muy cerca del borde de las vías. Cuando el metro se aproximaba a la estación saliendo del túnel, el asesino empujaba a su víctima al paso del tren, provocando que el metro arrollara a las personas. Durante ese momento donde surgía la gran conmoción por el horroroso acontecimiento, el asesino aprovechaba para perderse entre la gente, logrando así salir del metro tranquilamente, como un usuario más. Según la leyenda, este asesino dejó de actuar cuando se implementaron cámaras y equipos de vigilancia entre las estaciones. Ahora, por último, varios pasajeros y trabajadores del metro comentan que entre los usuarios que hacen uso del servicio del metro existen almas en pena que merodean por los andenes y pasillos del metro. Según sus testimonios, estas apariciones no molestan a nadie, tampoco hablan con otros usuarios. Supuestamente, quienes han tenido un encuentro con estos espectros cuentan que estas almas se encuentran paradas en los andenes como un usuario normal que está esperando la llegada del tren, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya sea porque parpadean o porque voltean unos segundos a mirar a otro lado, cuando regresan a buscar a estas personas ya no se encuentran en el andén o en los lugares donde los habían visto. Según la opinión de diferentes testigos, creen que estas apariciones entre las estaciones se debe a la gran cantidad de suicidios o accidentes que han ocurrido en toda la red del metro durante todos sus años de servicio. Cabe mencionar que muchos testimonios aseguran haber visto a estos espectros entre los vagones y los andenes del metro, y más en las estaciones o trenes donde supuestamente estas almas encontraron la muerte.